Desde que yo crecí en la zona rural, en mí esos vacíos crearon fuerza. El desarrollo comienza en el campo. No podemos ignorar que el desarrollo comienza en el campo y si necesitamos paz, si reclamamos una paz en Colombia, lo primero que debemos de mirar que es el campo. Ellas también, además de hacer un proceso divino en su cultura, de relevo generacional, de tejeduría, también es un proceso de sanación. Nosotros al sentarnos con ella mientras tejía, comenzamos a ver cómo esa emprendedora, cómo esa anciana, cómo esa niña, al tejer, comenzaba de una forma muy mágica a sanar cada una de sus dificultades. Santiago, qué gusto tenerte en este podcast de Dreamers and Makers. Muchísimas gracias, Hassan. El gusto es mío, de verdad. Es un privilegio estar en esta plataforma, ser parte de la Fundación Innovación para el Desarrollo en su programa Dreamers and Maker. De verdad me llena de orgullo estar acá frente a ti y compartirte un poco de lo que es mi historia. No, y es además una historia fascinante. Neiva, Huila, una zona divina de este país. Ahí naciste, has vivido, has cultivado toda tu familia, tus emprendimientos, tus sueños. Cuéntanos un poco de eso. Sí, correcto. Yo soy del Huila, orgullosamente opita. Siempre donde voy digo que llevo sangre opita por mis venas y en el hablado se me nota demasiado mi acento opita. Nací en la zona rural del Huila, nací en un municipio, en un centro poblado, se llama Fortalecillas. Desde ¿Cuántas personas están ahí en ese allí municipio? somos 5.000 personas 5.000. en ese centro poblado. Ujú. De allí nazco, allí en Fortalecillas, una tierra totalmente emprendedora, Hassan. Desde que tú llegas a Fortalecillas, se siente una energía enorme de las Cómo personas. es el clima? Es súper caliente. Caliente. Estamos a media hora del desierto de la Tatacoa y te puedo decir que te abraza el calor y te abrazan también los puestos de bizcocho por la carretera cuando tú vas pasando. Todos los emprendedores queriendo vender, todos queriendo salir adelante en su nicho de mercado. Es una tierra también pescadora porque allí nos abraza el río Magdalena además. Es Espectacular. muy curioso. Desde allí también cultivamos en Fortalecillas y es hermoso, desde allí vengo, una tierra de emprendedores, mis papás son emprendedores y desde allí comienzo mi liderazgo, Hassan, desde mi tierra, desde mis raíces y allí es donde te quiero contar un poco más sobre Y eso estás también. estudiando Derecho también. Sí, estudio derecho, ya voy en sexto semestre de derecho, amo el derecho, es algo que me apasiona muchísimo y que llevo muy ligado también a mi liderazgo social. ¿Y por qué toda esa parte, digamos, de emprendimiento, piensas que el derecho te va a servir mucho también en ese proyecto de vida que tienes? Claro que sí. Ujú. Desde que estaba en el colegio, mis profesores me decían, Santiago, vete por la rama del derecho, tienes un léxico muy bueno, tienes una vocación de servir que se te nota desde el colegio, porque cuando eres líder comienzas a incubar esas herramientas y a recolectarlas desde los diferentes espacios donde están. Y es necesario también, Hassan, que esas personas te acompañen en el camino, esos profesores te guíen también, que los padres también estén ahí atentos de sus hijos para que comencemos a incubar esos liderazgos desde el territorio, desde la zona rural. Estoy convencido, somos jóvenes, pero también y emprendedores, que para allá es donde vamos, pero también con muchas limitaciones y barreras desde sus Y es que vidas. ese es uno de los puntos que me gustaría tratar contigo. Digamos, parte de esta conversación que estamos teniendo con compañeros tuyos, con jóvenes de todo el país que están en Dreamers and Makers, es ver esas realidades en el territorio. ¿Tú qué sientes, digamos, en tu territorio? ¿Qué son esos vacíos, esos retos que tienen los jóvenes hoy, en la actualidad? Desde que yo crecí en la zona rural, en mí esos vacíos crearon fuerza.
Yo puedo decir que he cambiado esa perspectiva de ver las cosas, Hassan, y cada uno de esos vacíos que encontramos en la zona rural, las faltas de oportunidades, las faltas de visibilización, la falta de apoyo técnico en las zonas rurales, la falta de mentorías y la falta de verdad que la ciudad vea un poco más hacia la zona rural. De hecho, hay un libro muy, muy, muy hermoso que yo leí desde mi niñez y juventud, se llama Colombia Rural, Razones para la Esperanza. Y te puedo decir que ese libro hablan perfectamente y me cambió la vida. Yo cuando leí Colombia Rural, Razones para la Esperanza, me di cuenta de la magia que hay en la zona rural. Me di cuenta de todo ese potencial que tenemos en la zona rural. Pero es que mira lo que tú cuentas, hay personas que en medio de las dificultades, cuando hay carencias, cuando hay falta de presencia estatal, cuando hay falta de inversión, de emprendimiento, de inversión privada, de un montón de cosas, hay personas que como tú pueden ver el lado positivo y hay otras personas que pueden ver el resentimiento. Y sobre el resentimiento nace otra cosa, es un sentimiento totalmente distinto y dicen, aquí no hay oportunidades, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada por qué luchar y pueden terminar en otra visión. La tuya es totalmente transformacional. Es decir, aquí lo que hay es oportunidades, aquí lo que hay es cosas por hacer. Y eso vale la pena resaltarlo mucho porque gran parte de las transformaciones sociales se dan es con ese ADN. Sí, clarísimo. Y de hecho, el desarrollo comienza en el campo. No podemos ignorar que el desarrollo comienza en el campo y si necesitamos paz, si reclamamos una paz en Colombia, lo primero que debemos de mirar que es el campo, los emprendedores, ayudas para las personas que están en el campo. Y de hecho, con estas bases me levanto yo desde mi niñez, ayudar a estos emprendedores, desde mi juventud también formándome. Me capacité con ayuda del municipio, fui parte de la Secretaría de Paz en un proceso muy lindo de memoria histórica allí en todo el municipio de Neiva, en las zonas rurales, liderando este proceso. Y desde allí nos encontramos lo que tú dices, personas que viven desde el victimismo. Muchas veces encontramos esas limitaciones y allí entra un liderazgo muy especial a decirles a estas personas, hay magia acá, hay potencial acá, solo es necesario plataformarnos, visibilizarlos, comenzar a empoderarlos, pero es un proceso muy, muy lindo, es un proceso lento, es un proceso de llegar paso a paso, es un proceso primero de entablar una confianza con el emprendedor. Ese proceso, digamos, tú ya lo tienes focalizado. Tú ya tienes una fundación que hoy en día es una empresa, se llama Raíces Rurales. Cuéntanos cómo nace ese proyecto. Raíces Rurales nace desde la necesidad de que las personas alcen la voz, de que los emprendedores del departamento del Huila comiencen a plataformarse. Desde allí nace la necesidad de crear una plataforma, desde la necesidad de democratizar el emprendimiento rural. Nosotros, a través de mi trabajo, comencé a visitar cada uno de los territorios, Hassan, y hay algo muy curioso que nosotros nos levantamos a base de estadísticas. Entonces, hicimos un paso a paso debido, porque muchas veces tú quieres cambiar el mundo, pero inicias cambiándolo sin herramientas, inicias cambiándolo sin conocimiento e inicias mal, pero nosotros dijimos, vamos a hacer este proceso paso a paso. Iniciamos cambiándolo desde el territorio con las estadísticas, llegando a cada una de las casas preguntándoles, ¿qué necesitan ustedes como emprendedores? ¿Qué creen que hace falta reforzar para que su emprendimiento surja? O sea, agrupando y escuchando las voces de todos los que están en sus Correcto. distintos Es un aspectos, proceso de áreas y demás. recorrido, de comenzar, de llegar a los pueblos, de reunirlos, de convocarlos, y es un proceso muy lindo. Nosotros entrevistamos una de las encuestas que más tengo plasmada en mi mente, 5.000 cafeteros del departamento, y de esos les preguntamos cuáles de ellos ya habían formalizado su marca Claro. y cuáles estaban comenzando a vender su marca formalizada. Porque además en el Huila se produce un café espectacular. Un café divino, tenemos Pitalito, Acevedo, grandes productores de café a nivel nacional e internacional también, un café exquisito. Y nosotros, de esos, adivina cuántos, de 5.000, adivina cuántos dijeron que ya tenían su marca Imagino muy legalmente. pocos. 20 emprendedores, Increíble, increíble. solamente 20. Y desde allí, créeme que con el grupo
que somos en Raíces, yo soy el líder y fundador, dijimos, hace falta. ¿Cuántos son en el grupo? Somos cuatro, 4. cuatro jóvenes. ¿Tú decidiste emprender solo al principio o se fueron agrupando, pero tú tuviste la idea? ¿Cómo fue el No, proceso? yo inicié solo el Solo. proceso y desde allí fuimos recolectando las personas que fueron necesarias en su momento. Mm. Pero mira que desde esos 20 emprendedores que nos dijeron que ellos solamente tenían su marca legalizada, a nosotros desde ahí dijimos, hay que hacer algo por nuestro departamento, hay que hacer algo por nuestros emprendedores, porque sabemos perfectamente que a través del emprendimiento se produce algo muy lindo, que es ayuda socioeconómica también para el territorio. Sin duda. Desde Es un allí. beneficio para toda la comunidad y es transformacional en el territorio. Correcto. Desde allí esa fue nuestra motivación aún más para seguir adelante. Te cuento que comenzamos a trabajar paso a paso por los emprendedores, paso a paso. Y en ese camino, en esa etapa de caminar al lado de la gente, en esa etapa de caminar al lado del territorio, llega una convocatoria muy especial. Llega la postulación para ser parte del programa Dreamers on Maker de esta grandiosa Fundación Innovación para el Desarrollo. Y desde allí dije yo personalmente, Aplico. vamos a intentarlo, Claro. a ver qué pasa. Ahí vamos apenas en el proceso de conocer, en el proceso de acompañamiento con ellos, en el proceso de mentoría, en el proceso también de comenzar a salir de esa zona de victimismo, porque también muchas veces he estado allí, de salir de esa zona de confort y de decir, hay que hacer algo por ellos, vamos a buscar opciones. Llega este grandioso programa, veo la convocatoria, me inscribo. Gracias a Dios paso a la primera fase del programa de Dreamers and Makers de la fundación y desde allí comienza otro giro de 180 grados para mi vida. Si te había comentado anteriormente, Hassan, que leer ese documento de Colombia Rural, Razones para la Esperanza, me había cambiado y fue un giro, el hecho de pasar a la primera fase de la fundación también fue otro giro. Claro, porque te acelera una cantidad de procesos que de otra forma no es que no se puedan lograr, sino que de pronto es más difícil hacerlo y tomaría mucho más tiempo. Correcto, es un proceso de empoderamiento enorme. Es un proceso, no, muchas personas piensan que al estar acá es un proceso rápido, pero no, debe de ser un proceso de constancia. Todo en la vida depende del esfuerzo. Yo soy una persona y yo siento que una de mis mayores cualidades es la resiliencia, a pesar de todo, la perseverancia y resiliencia. Y a raíz de eso se da la oportunidad, la fundación me equipa con todas esas herramientas y además de esas herramientas, alianzas estratégicas, Pero empiezas a conocer más gente, porque empiezas a ver un entorno que de pronto uno lo ve muy lejano y dice, aquí puedo yo conectar para hacer esto, para ampliar este proyecto, surgen nuevas ideas, surgen alianzas. conoces jóvenes también con las mismas dificultades que están innovando, conoces amigos, comienzas a relacionarte, comienzas a conocer a empresarios de índole nacional e internacional y comienzas en este mundo a empapelarte y a empoderarte y desde allí llego yo a mi territorio luego de todas estas herramientas y digo, ¿ahora qué sigue? Claro, con muchos más insumos para poder coger tu matriz, tus sueños y decir, a esto le puedo inyectar de esto, le puedo traer esto, puedo aportar esto, puedo hacer una alianza acá. Correcto, y desde allí surge una pregunta enorme para mi vida y es, ahora yo qué hago con todo esto, todas estas herramientas, porque yo siempre he sido una persona de compartir mis conocimientos con mi comunidad y con los míos. O sea, mi proyecto siempre se ha fundamentado con los míos, con mis emprendedores y con mi territorio. Lanzamos la primera gran feria departamental rural. Se llamó Orígenes. ¿Y cómo fue el resultado? Fue maravilloso desde el proceso cero, desde allí constituimos Raíces como empresa, comenzamos a aliarnos y a decir, ven, tú que eres un centro comercial súper grande en Neiva, en la capital del departamento, como tú como empresa, como tú como empresario, necesitas de nuestro capital social y necesitas también de ese simbologismo de que estás ayudando, que también necesitas comenzar a impactar, cómo nosotros llegamos a tocar esas puertas de esos empresarios a nivel departamental y les dijimos, ven, es necesario unirse, es necesario que nos unamos en pro de esta población, pero cómo también nosotros cambiamos el juego, Hassan, porque muchas veces llegamos nosotros como líderes a mendigar,
de pronto no es que necesitamos porque pobrecitos. Y es que el enfoque al final viene siendo todo, porque tú no estás llegando prácticamente es como pidiendo una ayuda, sino como un socio estratégico que lo que puede es brindar una ventana de oportunidad enorme. Y para un emprendedor ese es el cambio total, porque la percepción inmediata es otra. Y la convocatoria, digamos, para los emprendedores, ¿cómo ha sido en ese proceso? Traerlos y irlos juntando. Fue extremadamente lindo, o sea, yo de recordarlo digo, eso fue la magia de Dios primeramente, porque siempre he estado de la mano de Dios en este proceso, y también la magia que tenemos en la zona rural, la magia por salir adelante. Eso fue divino, comenzamos a convocarlos a todos. Entonces, como ya llegamos a los empresarios y les dijimos, ven, préstanos el centro comercial porque te va a dar visibilidad, porque te va a dar categoría y porque te vamos a posicionar de una manera extraordinaria al traer una feria departamental al centro comercial. Ah. Comenzamos a unir los Inmediatamente dicen, de emprendedores. una, yo me monto en Claro, eso. es cambiar la ficha Claro. del juego, como el restaurante que nos apoyó con los almuerzos, como él también puede recibir beneficios a través de nuestras páginas, a través del voz a voz y a través de ayudar también a esta población tan linda que es la población emprendedora. Y ahí hay algo también que me interesa mucho, es el tema de todo lo que es producto de origen, ¿no? Que, o sea, y de marca y de identidad territorial, porque detrás de eso hay una cosa, recuerdo mucho que esta conversación la tuve yo hace unos años, cuando hablábamos específicamente del tema del café. Y esa denominación de origen para un producto puede ser cambiar ese producto radicalmente en el mercado. Y cómo se puede uno llegar con una marca específica que tenga un código específico de una región del país, de cómo se elabora, de quién lo elabora, de a quiénes representa. Eso puesto en una estantería en un supermercado marca la diferencia de esa marca frente a otras y a nivel internacional aún más. Entonces, digamos, en el caso tuyo, que estás con los emprendedores, que estás en el Huila, hay un montón de productos que tienen esa denominación. Sí, correcto. Y eso mismo nosotros lo entendimos al pie de la letra. Dijimos, acá hay talento. Nuevamente te digo, hay magia increíble y tenemos 5 productos de denominación de origen por mostrar al mundo. Entonces comenzamos a organizarnos para la feria, comenzamos a convocar a estos emprendedores, 5 productos, el café con denominación de Mm. origen, el bizcocho de Achira, la Ah, chiva de ya, eso es uf, Pitalito. impresionante. Es Eso es, exquisita, es un pasaboca no, exquisito. y eso tiene una identidad colombiana, pero además del Huila y de la región única. Es exquisito. El sombrero suaceño también allí, ¿cómo los unimos? Cuando nosotros hicimos esa convocatoria, ya muchos me conocían por la identidad del liderazgo que he construido con ellos, con los emprendedores. Pero mira que hay algo muy curioso, que es que ahí llega el síndrome del impostor a la vida del líder. Yo ya tenía todo planificado. Estaba todo paso a paso porque he sido muy organizado en mi plataforma y en mi empresa, en Raíces, pero mira que siempre hay algo que te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? O sea, o no está bien o por qué lo estás haciendo. O sea, ¿cuál es el fin de? Sí, y desde allí comienza una noche antes. De hecho, estuve con una compañera también que fue becada por la fundación, por el programa también que ella me estaba allí asesorando y con ella en un momento suelto a llorar y digo, no lo vamos a lograr. Claro, sientes la presión, uno mismo se empieza a sabotear. Correcto, es un autosabotaje Sí. súper feo que también es un proceso porque allí también tú aprendes, entonces siento que todo lo que pasamos es un aprendizaje enorme y es como lo vemos, pero mira que esto no lo he contado nunca, pero allí desemboco a llorar y digo, no lo vamos a lograr. Es imposible que llenemos este centro comercial. Teníamos miles de deudas, porque nos gusta generar una experiencia inmersiva con el visitante a la feria. Entonces alquilamos módulos en 3D, alquilamos una tarima, Claro, hicieron una alquilamos inversión sonidos, grande para eso. alquilamos cámaras, una cámara de video en 4K porque también grabamos un foro ese día con los emprendedores y era toda esa inversión y teníamos ahí todo y ya la presión era tanta que yo dije, me desembordé por completo y dije, no lo voy a Sientes lograr. miedo, sientes angustia, ansiedad, no sabes cómo va, eso que tú defines muy bien,
que es esa sensación de si realmente lo que estoy haciendo va a cumplir un propósito y va a salir bien. Si de verdad esto que estoy haciendo va a cambiar la vida de la persona que estoy ayudando. Ese es el punto, si de verdad el empresario que se sentó conmigo va a salir contento después de O esto. no, O- y empiezan un montón de dudas. Y al final es normal. y te cuento que en la mañana siguiente ya era la gran feria. Citamos a los emprendedores a las 7 de la mañana. Llegué yo a las 6 de la mañana al centro comercial. Nervioso. Básicamente abrimos el centro comercial ese día organizando las cosas, cuando llegan y me llaman de el celador del centro comercial y me dicen: "Santiago, ¿dónde parqueamos una chiva?". Que tenemos una chiva fuera del centro comercial. Es plena ciudad, era la capital. No teníamos dónde parquear una chiva, pero ahí la metimos cuando comienza a bajarse todos. Todos Empieza a los llegar todo el emprendedores mundo. comienzan a llegar todos llenos de sueños, llenos de anhelos, también con cosas por sanar, personas afectadas también, pero comienzan a llegar allá y comienzan a generar un aura enorme, comienzan a generar una energía a través de Dios divina, que es todos en un solo propósito, que es mostrar la belleza cultural del Huila y salir adelante. Al final, ¿qué sentiste de esa jornada? No, al final siempre queda el agradecimiento del emprendedor, sin duda. Cuando tú estás ahí con el emprendedor y él te dice gracias, pero no es un gracias común como cuando tú vas a la tienda y la Sí. señora y tú le dices Gracias por la gracias. compra, ¿no? No, Eso es otra eso es cosa. un gracias genuino. Claro. Eso es un gracias que tú lo sientes desde el corazón. Y créeme que eso se ha oído, eso se ha sentido en mi vida. Claro, Cada porque una de esas bendiciones que me han dado los emprendedores, cada uno de esos agradecimientos, todo eso son energías de parte de Dios que le dan los emprendedores a uno como líder y desde allí tú dices, ha valido totalmente la pena. claro, porque además si tú no hubieras tenido la visión de hacerlo, de materializarlo, de ejecutarlo, de pronto para ellos tampoco era posible, no era ni siquiera viable. Y ver ya eso construido, funcionando, les debe dar un sentido de podemos llegar más lejos. Divino y ¿Cómo además es se eso? comienza a crear una sinergia entre ellos Mm. por ejemplo, de Suaza llevamos 15 pero están 200 emprendedoras allí. Entonces esas 15 llegan con esas grandes noticias, con esas buenas nuevas allí al territorio y comienzan a decir, nos llevaron hasta Neiva, Claro, nos llevaron a la capital, es esto posible es posible, salir. claro. Es posible mostrar nuestros productos, la gente les gusta nuestros productos y comienzas tú a impactar no solamente a esas 15 que trajiste de ese territorio, sino a esas Esa, 200. esa pulsera que tienes es justamente un reflejo de eso, Esta emprendimiento. pulsera es un reflejo de un territorio extremadamente lindo, uno de los primeros territorios con los que trabajamos nosotros con Raíces, por medio de mentorías, por medio de llegar al territorio simplemente a escucharlos, el sentido de la escucha, de que ellos se sientan escuchados y respaldados, eso comienza a cambiar vidas y desde allí es un proceso de tejeduría. Esta es palma de Iraca, es una palma que se da al borde del río Suaza, Ahí, o sea, en ese lugar. justamente en el río Suaza. De allí se produce el sombrero Suaza, que es un Ah, sombrero famoso, con denominación de claro, origen, muy famoso a nivel claro. nacional e internacional también. Y desde allí, ellas también, además de hacer un proceso divino en su cultura, de relevo generacional, de tejeduría, también es un proceso de sanación. Nosotros al sentarnos con ella mientras tejía, comenzamos a ver cómo esa emprendedora, cómo esa anciana, cómo esa niña, al tejer, comenzaba de una forma muy mágica a sanar cada una de sus dificultades, comenzaba a expresar cada una de sus dificultades, comenzaba a pensar en cada una de esas cosas que de pronto faltaron allí en su niñez, en su crianza o en su misma familia y comienzan a crear un proceso de sanación divino, comienzan a crear un proceso de retroalimentación de su misma vida, de introspección de su vida, y es divino. Y ahí nosotros miramos eso y dijimos, hay que incorporar un psicólogo acá con ellas, hay que incorporar un plan para ellas, para las emprendedoras, y así hemos estado trabajando con las emprendedoras en un proceso divino a través de la tejeduría, por ejemplo, de Suaza. Yo te traigo un regalo muy especial hoy, es una manilla de Es palma de iraca de Suaza. espectacular, me encanta, me encanta.
para que lleves ahí un poco de lo que significa raíces. ¿Porque raíces? Raíces viene arraigado a la tierra, viene de tierra, viene de origen, viene de, sí, viene de todo esto que a nosotros nos ata la tierra, nos ata a nuestros abuelos, y viene de esta cultura tan hermosa que tenemos del Huila, de mi departamento, viene de este territorio tan lindo como lo es Suaza, que estamos trabajando en pro de las emprendedoras allí, de La Ulloa, de Fortalecillas, de cada uno de esos emprendedores, de Pitalito, de Isnos. Tienes una, cada que te escucho, tienes un profundo amor genuino por tu tierra, o sea, por tu origen, por el Huila. No, yo te por- puedo decir que yo me he recorrido cada rincón de mi departamento, cada uno de los municipios, me los he recorrido conociéndolos y cada vez me asombro más. ¿Y qué sueñas? O sea, ¿qué te gustaría hacer? Yo siempre hago la pregunta mirando hacia adelante porque parte de tu trayectoria ya no la has contado y a dónde has llegado, pero a dónde te ves, a dónde quieres tú terminar este proceso o construir uno nuevo. Nosotros en un año, Hassan, ya hemos realizado 4 ferias departamentales para los emprendedores. Ferias donde nosotros mostramos, y además de eso es una inmersión total por nuestro territorio estas ferias, pero nuestra visión es comenzar a exportar esto al mundo, comenzar a llevar este legado al Que no se mundo. quede, o sea, llevarlo a un nivel mucho más grande todavía, es decir, que estos productos empiecen a llevarse fuera de Colombia. Correcto. La idea es mostrar la magia que tiene mi departamento al mundo. Mm. Y así lo hemos Es estado convertirte en un haciendo. embajador a gran escala de lo que es el Huila y Correcto. de todo lo que se produce y de todos los emprendedores que están ahí. No, y además es algo que llevo desde el corazón, Ujú. desde mi niñez, siendo criado en la zona rural, conociendo a los emprendedores desde la zona rural, desde la crianza, desde el entablar conversaciones con ellos. Y qué mejor que llevar toda esta magia, que llevar estas artesanías en barro, en palma de iraca, este café que también tiene denominación de origen, el bizcocho de Achira, que maravilla sería comenzar a llevarlo al mundo. Y me pasa algo muy curioso, me haces acordar de algo, y es la primera vez que yo viajé a Bogotá con la fundación, Ujú. me traje, algunos artículos de los emprendedores. Y mira que desde allí se comienza a hacer algo por ellos, desde Claro, allí se comienza a transformar, claro, porque empiezas muchas personas no los conocen, no porque saben de dónde vienen. ellos comienzan a decir, wow, mi emprendimiento, mi café, mi marca, llegó hasta la capital, lo tiene el presidente, lo tienen estos gestores culturales de Colombia, lo tiene este empresario, y él dijo que era bien, él dijo que estaba bien mi Y a partir trabajo. de eso empiezas tú también con ese proceso de acelerar y de networking, de conocer. Esto puede terminar en las manos del sector privado, que ve un potencial enorme y dice, esto hay que llevarlo el día de mañana a Asia. ¿Y cómo llegó? Pues a través de un proceso. Y es mi mayor sueño, el Claro. que esté en Asia, como lo dices tú, pero que desde allí se cuente esa historia divina de ese proceso. Desde allí se cuente cómo doña Ariela, cómo doña Ángela, cómo cada una de esas emprendedoras tuvo ese proceso de relevo generacional, cómo le enseñaron sus abuelas, cómo es ese proceso tan lindo de cultivar la palma, de recolectarla, Es, de es secarla. espectacular la historia y el concepto porque además es realmente transformacional en el territorio. Pues mira, nosotros siempre, Santiago, cuando estamos, y yo por lo menos en lo personal, cuando estoy haciendo estos podcasts, yo no dejo de sorprenderme. No sorprenderme porque detrás de cada una de estas historias hay un ser humano que tiene un ADN muy especial y es el de una conexión profunda con su territorio. Pero no solamente eso, sino un deseo profundo de transformación y de mejora en su territorio. Y hay personas que dirían, "Ah, yo no puedo hacer nada, todo es muy difícil, no hay las condiciones, no hay los mecanismos, no hay la financiación". Y hay personas como tú y como varios de los que han pasado en estas conversaciones que piensan absolutamente a la inversa. Dicen, pues si no existe el mecanismo, lo voy a crear. Si no hay la oportunidad, la voy a abrir. Si no existe el contacto, voy a buscar ese contacto. Si no, y se teje una red de la nada. Pero realmente lo que hay es una voluntad profunda de cambio y eso es lo que termina acelerando estos procesos
y al final todos terminan reunidos bajo la misma sombrilla, intercambiando ideas, conectándose el uno con el otro, viajando a otros países y eso se convierte en algo gigante. No, y ese es mi mayor sueño, Ujú, comenzar a inspirar liderazgos en el Huila, ujú. comenzar a inspirar liderazgos en mi territorio, a través de mi ejemplo, a través de lo que estamos haciendo con Raíces, comenzar a llamar a jóvenes. Se puede transformar a través de nuestras raíces, se puede transformar a través de nuestra cultura, se puede crear empresa a Ujú. través de nuestra cultura. Y una pregunta final, ¿tú qué le dirías a los jóvenes? Porque a mí siempre me gusta culminar con que tienen esa misma vocación, pero que no saben cómo hacerlo. ¿Qué les dirías? Es momento de buscar oportunidades. Ujú, Es momento de servir desde el corazón, no servir por estar en un viaje, no servir por visibilizarme personalmente, sino que es momento de comenzar a darle voz a esas personas que muchas veces, por años han sido invisibilizados. Es momento de comenzar a transformar la vida de esas personas, pero ¿cómo? Está en nosotros el hacer, porque si nos quedamos esperando que alguien venga y nos salve el no mundo, va a pasar. no va a pasar Sí, nunca. claro. La solución está en nuestros territorios, la solución está con nuestras herramientas y la solución está con nuestra gente. Solo es que tengas la iniciativa desde allí. La primera, ¿qué es lo peor que puede pasar? Un no. El primer paso va a ser el más difícil, como me pasó a mí con la primera feria. Claro. Fue la más difícil, pero desde allí se Empieza a conllevan un fluir. sinnúmero de cosas y de No, bendición. y sin lugar a dudas lo que dices es muy cierto. Siempre todo implica un riesgo. Hay temores, hay miedo, pero hay que dar el paso. Y eso es lo que realmente me sorprende a mí, que tantos jóvenes en Colombia, es una generación bendecida, maravillosa, de gente que está transformando este país y no lo está diciendo solo con hechos, lo está haciendo en el territorio, lo está haciendo ahora. Y ustedes el día de mañana son los que van a estar en los cargos de poder en la política, en los medios de comunicación, en las organizaciones, en las fundaciones no gubernamentales, los que van a representar a Colombia en el exterior. Y realmente da mucho orgullo saber que hay tantos colombianos jóvenes transformando desde ya a Colombia. Pues Santiago, un verdadero placer haberte tenido en este podcast de Dreamers and Makers. Sé que tu historia es una historia inspiradora, que muchos de los que vean esta conversación o tengan la oportunidad de sentarse a escuchar este podcast, les va a tocar la fibra y van a decir, oiga, yo también puedo. Gracias por compartirla. No, muchísimas gracias por abrirme este espacio. De verdad que de corazón Ujú, creo que vamos a marcar la diferencia y vamos a seguir transformando vidas ujú. y seguir impactando liderazgos y territorio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes recuerden, nos estamos viendo cada 15 días en esta plataforma de podcast de Dreamers and Makers para seguir como con Santiago, escuchando esas historias que inspiran, que transforman, que tocan vidas y que al final sirven de inspiración para que muchos que dicen yo no puedo, lo hagan también. Nos volvemos a encontrar.